originalmente en español. Creo que ya preguntamos eso antes, pero veo la gente comentándolo. ¿Qué hay de eso que supuestamente la raza humana está compuesta del ADN de 22 razas extraterrestres? ¿Cómo lo explico? Es que es como otro nivel o como capas dentro de capas de nuevo. La gente quiere explicaciones simples cuando la realidad es compleja. Ejemplo de esto es la información de Yasji, que según el nivel cambia tanto que hasta se contradice, siendo que desde varios puntos de vista la perspectiva y la realidad cambia. Entonces, con el entendimiento humano sobre genética y de ciertas razas estelares que han dicho esto, siendo que es un punto de vista basado en un set de parámetros, puede ser verdad para el entendimiento humano, pero desde el punto de vista de mayores datos resulta simplista. Resulta simplista porque desde la postura claramente más avanzada de la ciencia genética de Taygeta, la genética es una manifestación de las almas que la forman. El ADN es memoria en forma material, es decir, todo lo que vive un alma, sus experiencias, van formando una identidad, un yo y un ego que le da una identidad específica sobre otras almas o puntos de conciencia que se perciben a sí mismas como alguien y no alguien más. Cuando un grupo de almas tienden a tener las mismas experiencias, entonces se generan acuerdos de percepción. Cuando esos acuerdos son constantes y congruentes, se genera lo que en Taygeta, entre otros, describimos o entendemos como una raza o especie. Entonces, regresando a la pregunta, 22 razas en el genoma humano, eso es lo fácilmente identificable como quienes dieron o generaron el ADN tomado, o que se entiende como humano. Sin embargo, hemos explicado antes, en realidad, el genoma humano, raza, se compone de toda la gama o masa de almas de toda clase que han decidido encarnar ahí como humanos. Pero ¿cómo que dieron el ADN? Yo lo tengo entendido que nadie ha formado el ser humano en la Tierra con adiciones de ADN. Es que no lo dieron. Eso es un concepto humanizado. Yo lo que explicaría es que lo que está en el genoma humano está compuesto de esas 22 razas que son fácilmente identificables. Sin embargo, esas 22 razas tampoco son puras y también están hechas de otras tantas más. Entonces, si vamos viendo quién es quién y qué parte del ADN lo dio quién, encontraríamos que está en los millones de razas que cooperaron para formar el genoma humano. Entonces, ¿estarías de acuerdo que fueron 22 y no 23 o 25? ¿Este número 22 es correcto? Aparte de lo que has dicho. ¿Y por qué han generado el ADN humano estas 22 razas? ¿En qué sentido y para qué? ¿Y qué razas? Solo estoy de acuerdo con el hecho de que algún grupo de personas humanas y o no humanas percibe al genoma humano de esa manera, pero siempre hay más, y nuestra explicación va más allá. No estoy desacreditándolos, solo estoy explicando esos conocimientos más porque tengo los datos, y no me da problema el decir que superamos esos conocimientos. Pero no entiendo en qué manera, técnicamente,
apareció el ADN de estas 22 razas en el genoma humano. ¿Cuál fue el proceso, aparte de lo que has dicho ya? Ellos tienen su proceso en mente y desde su punto de vista es perfectamente válido. Lo toman como un proceso de hibridaje en laboratorio, que también se podría, pero no es necesario que fuera así. Déjame explicarlo de otra manera. Cada raza está formada por el ADN, que es la memoria de las almas que son esa raza o están encarnadas en esa raza. Entonces, toda raza siempre será un hibridaje de almas que forman el ADN, que también estará presente en otras razas estelares, en este caso, por medio de las semillas. Un alma, durante su existencia, va encarnando en varias razas estelares, especies y géneros de millones de veces, y va formando con ello una identidad que luego se refleja en su ADN, cuando más almas comparten los mismos intereses. Entonces, esto genera acuerdos de percepción que generan realidades. Una de esas realidades es una raza. Entonces, si se estudia el aspecto material de un ser, su ADN, se encontrará que es un compuesto de las razas que dicha alma era con anterioridad. Entonces, cada persona en su cuerpo humano tendrá como su ADN y dentro de él el set de memoria de todo lo que fue con anterioridad. La memoria forma el ADN. Entonces, al estudiarlo, aparecerá primero el código genético de las razas más fácilmente identificables según el observador. Pero no saldrán solo 22, sino muchas más, porque cada una de esas 22 también está compuesta de otras razas. Es como encontrar un híbrido entre gris y humano. Se dice que es 50% humano, 50% gris, hecho por dos especies en su ADN. Pero eso, aunque correcto, es simplista, porque tanto el gris como el humano tendrá una infinidad de especies que los forman. ¿Me explico? Sí, pero aún no me queda claro lo siguiente. Aparte de lo que has dicho que se entiende muy bien, gracias, dices que ellos sí piensan que se ha hecho algún hibridaje, aportando ADN de 22 razas en el lab. ¿Realmente se ha hecho? Según ellos. ¿Y para qué se ha hecho si se ha hecho? ¿Para qué intentar este tipo de hibridaje? Apartando todo lo que has dicho que se entiende. Solo considerando lo que ellos piensan. No lo acepto como tal, por el simple y obvio hecho, para mí, de que hay mucha más humanidad fuera de la Tierra. Por lo tanto, la humanidad no fue creada en la Tierra. Pero sí acepto que el humano terrestre haya sido alterado artificialmente muchas veces antes y que han intentado solidificar esos cambios genéticos con el uso de control mental. Sí, por eso. No me cuadra. Hasta he visto a algunas personas hoy diciendo que cuando seremos totalmente activados, nuestro ADN seremos más poderosos de los extraterrestres ordinarios porque llevamos ADN de 22 razas. No es así, porque los extraterrestres también están compuestos de más razas. Eso no es así. Pero como ejemplo, el ser humano tiene 23 cromosomas en su ADN y 2 hebras formando una escalera. Los taigetianos tienen 24 cromosomas, 12 hebras, 6 en cada lado de la escalera, lo que significa un ADN
6 veces más complejo. Y las varunianas tienen 24 cromosomas y 24 hebras, siendo 12 veces más complejas que un ser humano, aún manteniendo su apariencia humana. Esto es por acumulación de memoria que manifiesta el ADN. Entonces, ¿de dónde ha venido esta idea de ADN de 22 razas en el genoma humano? ¿Están diciendo esto solo porque han identificado este ADN en el humano o porque realmente tienen el conocimiento de un hecho histórico cuando se ha realmente insertado físicamente el ADN de 22 razas en algún tiempo atrás? Es que no hace falta insertar nada. Si tienes un set de conocimientos sobre genética a cierto nivel, dentro del genoma humano podrás identificar esas 22 razas, pero a menos de que entres a mayor detalle, no podrás ver las razas que componen a su vez a cada una de esas 22 razas que dicen componer al ser humano. Pero en mi ciencia diría que el ser humano está compuesto de millones de razas, como pasa con cualquier otra raza extraterrestre, solo que entre esos millones solo son capaces de ver esos 22. Entonces, no dicen esto a base de ningún evento específico en el pasado. Solo lo dicen porque han identificado estos genes en el ser humano, ¿sí? Pero me parece un poco primitivo de parte de ellos entonces, estos extraterrestres que han dicho esto. Solo decir eso a base de haber identificado esas 22 razas en el ADN del humano. Deberían saber lo que estás diciendo, ¿no? Es que ellos están diciendo que juntaron en un laboratorio 22 razas para formar a la humana. Para mí eso no tiene sentido. No hace falta juntar nada si ya viene juntado. Tal vez solo dicen que 22 razas aportaron algo al genoma. 22 razas. No sé exactamente qué alejan. Sí, hay evidencia de manipulación al genoma humano, como es la falta de un cromosoma. Eso está claro. Aún así, no limita la capacidad de un alma que habite un cuerpo humano. Solo el control mental los limitaría. Es que ellos solo pueden ver 22 razas dentro del genoma humano. Pero lo que estoy diciendo es que cada una de esas 22 razas está formada por otras razas, y esas por otras más al infinito a millones. Entonces, en realidad, el ser humano está formado por millones y millones de razas, como a su vez también pasa lo mismo con cualquier otra raza extraterrestre o no. Pero ellos alegan que fue insertado el ADN de 22 razas para formar al ser humano como en laboratorio. Y eso les digo que no, eso no. Sí se ha alterado el genoma humano artificialmente, pero no fue formando desde cero con esas 22 razas. Solo las ven en el genoma, por lo tanto, se hacen a la idea de que fue formado el ser humano. Tendría que ver más exactamente lo que alejan. Tengo una idea bastante clara yo, porque eso no es nuevo para mí. Sé quién lo ha dicho entre otras personas. Andromedanos. Es que me parece un poco avanzado, como dije arriba, que ellos, los extraterrestres, llegarían a esa conclusión y que no saben lo que explicas aquí. Parece que no saben mucho de la genética. Por eso, no es que sea información errónea eso de las 22 razas, solo que es simplista esa explicación. Y sí, saben mucho, solo no lo explicaron bien o algo así, porque obviamente saben esto que comento yo hoy. Pues bien que hablamos de esto porque esta idea está circulando mucho.
no la desacredito, pero hay más allá de esa historia. Es que es simple, 22 razas componen al ser humano, pero cada una de esas 22 tendría dentro de ellas a otras 22, y cada una de esas 22 tendrán otras 22 que las componen. Entonces, el ser humano está compuesto de infinidad de razas, pero para simplificar la descripción, se limitan a mencionar a esas 22. Y de que fue creado en laboratorio el ser humano es un gran no. Solo ha sido alterado invasivamente con resultados variables a lo largo de la historia, recalcando que si no se aplica el control mental, el ADN regresa al formato original al paso de unas cuantas generaciones. Entiendo. Y una cosa más. Entonces, cuando se nos activa el ADN en algún punto de este proceso, ¿estos genes de otras razas también se despertarán? ¿Qué implicación práctica tendrá esto para la persona, si alguna? Los genes están ahí, solo que ignorados. Lo que no se usa se atrofia, pero permanece latente. La aparición de estímulos fuera de la Tierra ocasiona que se expanda la conciencia, simplemente por ver más realidades fuera de la matrix terrestre, lo que activa el ADN latente y con ello las memorias. ADN igual a memoria, tanto individual como de vidas pasadas interconectándose con la especie y especies que la componen. La activación de ADN se da de la mano con el despertar de la conciencia, sea o no en la superficie de la Tierra. Tiene que ver con la mente de la persona, no con el lugar en donde resida su cuerpo. Pero el hecho que se me activa el ADN de sirianos, entre otras razas, ¿qué significará prácticamente para mí? ¿Algo? ¿En qué se reflejará esta activación de ADN de tantas razas? ¿En mi mentalidad? ¿O físico? ¿O qué? Tal vez es una pregunta tonta, pero se me ocurrió. Si se te activa esa memoria, significa que es de valor para ti. Todos tenemos de siriano, de andromedano o de urma entre miles de otras razas. Depende de tu enfoque lo que se te active o no, de tu atención. Y si es muy cargada esa memoria hacia lo que define por acuerdos de percepción a una raza específica, entonces se diría que esa alma o persona es de esa raza y no de otra, siendo que todos somos una mezcla de razas. Entiendo. Ok, la última pregunta. Estas alteraciones invasivas que mencionaste arriba, ¿qué eran, por ejemplo? Mencionaste un cromosoma menos. ¿Qué más se ha hecho o ha intentado hacer en el laboratorio, cementando con control mental? La falta de ese cromosoma parece ligado a la longevidad humana, pero como he dicho antes muchas veces, no solo es ese cromosoma o falta de, sino que obedece también a la alta toxicidad ambiental en la Tierra, alimentos inadecuados, atmósfera baja en oxígeno y hasta gravedad demasiado fuerte para el ser humano. O sea, para realizar un cambio en laboratorio, este debe ir de la mano con un set de ideas o percepción que tengan esas personas alteradas para sostener dichos cambios. O de lo contrario se revertirían, como ya se están revirtiendo hoy en día con el llamado Gran Despertar. Como fue explicado por Svaru y luego por Yazgi, esencialmente todo se logra con control mental. La misma mente de las personas, de los humanos,
limita sus capacidades por percepción de que algo no se puede. Para eso es la Matrix esencialmente. Eso es la Matrix. El set de conceptos y acuerdos que forman una realidad a la cual sus habitantes deben conformarse y obedecer esas reglas. Con ellas las limitaciones de percepción, como lo sería no telepatía o no exceder la velocidad de la luz. Entendido. Pero algo más específico que se ha hecho así invasivamente en el lab, que después fue cimentado por control mental. Me da curiosidad saber qué intentaban hacer en el lab, aunque entiendo que lo vemos reflejado en el estado de nuestra condición humana en general. ¿Se puede comentar algo? Sí puedo, pero es que no es algo específico, concreto, como en el caso del cromosoma faltante. ¿Qué más han hecho? Limitar la inteligencia y la longevidad. Esos son los dos puntos clave aquí en cuanto a limitaciones artificiales. Limitar también su propensión a rebelarse y a pensar por sí mismos. Esto se lee en las tablillas sumerias. Pero la limitación del ADN se ha dado gran mayormente con el uso de control mental y no de laboratorio. Entonces la lista de cambios que buscas está contenida en todo lo que define a la condición humana dentro de la Matrix. No son cortes específicos, sino que es toda la compleja trama del drama humano que nos concierne en esta divulgación. Es decir, están por todas partes y están conectados dichos cambios a cada punto de control mental del que hemos estado hablando en los últimos casi 4 años. Es que no te puedo decir que cortaron el gen tal que controla la telepatía, más bien es que los hicieron creer que la telepatía no existe, y por miles de años, entonces la expresión material gen que representa la telepatía se verá afectado y atrofiado. Lo veo al revés. Los genes no controlan nada, solo son un equivalente físico de algo en el lado llamado etérico espiritual. No dudo que se ha intentado hacer alteraciones invasivas, por ejemplo, ese cromosoma faltante. Sin embargo, Svaru de Erra alega que inclusive ese cromosoma faltante es el resultado del control mental. Y Yasji alega que si todo es mente y todo es conciencia, no hace falta ninguna intervención en laboratorio. Con control mental tienes para cambiar, formar y alterar una especie. Una pregunta de un seguidor. Cuando vienes directamente de la fuente, ¿el ADN es neutral? Por así decirlo, ¿o figuran esos millones de razas? Si vinieras de la fuente original de forma neutral, sí. No hay regla para esto. Es decir, que depende de las ideas que cada persona trae consigo desde la entrevida. Esas ideas y apegos con lo que define a un alma, lo que la separa de otras almas y la hace única. Es que en la entrevida aún tiene tus apegos a tus ideas y de ahí se forma tu ADN. Si no tuvieras nada de apegos a tus ideas, serías la fuente misma. Ok, eres tus ideas, y de ahí el ADN. Si no, serías el todo, la fuente misma. Eres la idea de ser algo y no el todo. Ok. Sí, es decir, todo lo que te define como un alma en particular, que conserva tu identidad y autoconcepto, formará el ADN que usarás en vida. Es memoria hecha materia en forma de ácido desoxirribonucleico. Gracias, Aneka.
Por nada.